buenas tardes. Soy Vanessa López. En nombre del Grupo Planeta quiero agradeceros vuestra asistencia con el motivo de la charla de hoy, Alta Sensibilidad, una nueva manera de entender tu vida, por Antonio Chacón y Manuela Pérez, que nos acompañan aquí hoy. También quiero agradecer especialmente a Caixa Forum y al Observatorio Social por su apuesta por la divulgación de estos temas tan importantes en nuestra sociedad actual. Antonio Chacón es investigador y divulgador científico especializado en prevención de riesgos psicosociales y Manuela Pérez es profesional de la psicología con más de 12 años de experiencia y está especializada en intervención terapéutica clínica y psicología del trabajo. El speech de esta dupla de hermanos, y son hermanos, se centra en contribuir a la transformación y mejora de la sociedad a través de la alta sensibilidad. En el año 2013 empezaron a trabajar con personas altamente sensibles desde que crearon la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil en el Hospital Puerta de Sur en Jerez. En 2017 crean la Asociación de Profesionales y Psicólogos de Alta Sensibilidad y empiezan a colaborar con diversas universidades para adaptar el test de la persona altamente sensible a la población española. Actualmente forman parte del Banco de Instrumentos y Metodologías de Salud Mental del Instituto de Salud Carlos III, que depende del Ministerio de Ciencia e Innovación y está patrocinado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Desde entonces, para seguir dando a conocer este rasgo de personalidad denominado científicamente como sensibilidad de procesamiento sensorial, ofrecen charlas por universidades, centros educativos, administraciones públicas, etc. Y hoy tenemos la suerte de contar con ellos aquí. De cara a las organizaciones, sus conferencias se centran sobre todo en las relaciones de las PAS y el trabajo. Antonio estudia los riesgos psicosociales en las organizaciones y él es el responsable de buscar herramientas, métodos y protocolos para disminuir este tipo de riesgos en las empresas. Actualmente también forman a profesionales en el ámbito de la salud, de la medicina, educación, artes, terapias, coaching, para certificarlos como profesionales PAS. Y sin más dilación, empezamos con la conferencia de alta sensibilidad, una nueva manera de entender la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, pues muchísimas gracias, Vanessa, y por estar aquí a todo el público. Bueno, ya me ha presentado Vanessa, además de todo lo que ha dicho, soy una persona PAS, una persona altamente sensible y bueno, lo que más me caracteriza es mi pasión por las personas y por ayudar y por eso estamos hoy aquí, para dar divulgación al rasgo de la alta sensibilidad. Muchísimas gracias, yo soy Antonio, yo ayudo en la Asociación de Profesionales y Psicólogos de Alta Sensibilidad porque Manuela fue un día la que comentó, Antonio, nos tienes que echar una mano. Yo me dedico a los riesgos psicosociales, como ha dicho la compañera Vanessa, y viajo por muchos sitios, por toda España. Y un día Manuela me dice, Antonio, tenemos que hacer algo porque en la unidad de salud infanto-juvenil están entrando muchos niños, muchas niñas, sin un diagnóstico claro, no tienen ningún tipo de trastorno, sin embargo traen una etiqueta con un trastorno. Y eso le preocupaba muchísimo. Digo, bueno, yo te echo una mano en lo que pueda, dentro de lo que pueda. Entonces lanzó la asociación y cuando llevamos un tiempo, Manuela, que sigue buscando siempre algo más, me dice, Antonio, tenemos que validar el test de Lane-Aron, el test americano para la población española. ¿Por qué? Porque si no los artículos científicos que salgan no van a valer, porque hay que hacer la adaptación transcultural en cada país. Digo, Manuela, pero eso significa meternos en unos estudios de doctorado y tal, y me saca un papel. Dice, mira, ya he encontrado el programa de doctorado Psicología de los Recursos Humanos en la Universidad de Sevilla. Digo, Manuela, qué valiente eres. La asociación, el trabajo, la conciliación familiar, los niños, el perro que tiene, digo, no puede ser. Dice, y se saca otro. Dice, este es el tuyo. Y a partir de ahí le dije, bueno, en 2 semanas estamos en la calle, nosotros que no podemos dedicarle tiempo a esto. Bueno, pues ya cumplimos 5 años en ese programa de doctorado, estamos finalizando, vamos a entregar la tesis. Ahora antes de final de año entregamos el primer borrador de tesis. En el 2021 tuvimos la suerte de que el matrimonio Lane-Aron, Arthur y Elaine, el matrimonio Aron, perdón, Arthur y Elaine nos dijeron que sí, que estaban encantados con que
tuviéramos la escala para esta población y ya está publicado también, que es lo que decía Vanessa un poco, ¿no? que después nos llamaron, ahora os lo contaré un poco más, ¿no? Pero bueno, por eso estamos aquí, que sepáis que Manuel es la que inició todo el tema y yo lo que hago es echarle una mano. Como yo bromeo muchas veces, en la asociación estoy de becario para lo que haga falta. Bueno, lo primero, alta sensibilidad. ¿Qué es y por qué se estudia? Voy a intentar poneros la presentación trae pocas letras, pero quería detenerme un poco por el concepto por si alguien no lo conoce, ¿no? Dice, es un rasgo de la personalidad, Descubierto en los años 90 tras un proceso de investigación llevado a cabo por la investigadora y psicóloga americana Elaine Aron. El don de la sensibilidad es un bestseller mundial. O sea, está no sé en cuántos países y ha vendido millones de copias, ¿no? Y es un libro precioso y maravilloso que ayuda a mucha gente. Bueno, pues ella es Elaine Aron la que lo hizo. Entre un 20 y un 30%. ¿Por qué decimos un 20 y un 30%? Porque una cosa ahora veremos que es la sensibilidad de procesamiento sensorial o alta sensibilidad y la otra cosa es el metamarco de la sensibilidad donde hay otras teorías. Entonces, estamos entre un 20 y un 30% de la población y en más de 100 especies estudiadas. Cuidado, se ha estudiado en muchas especies. Luego nombraré un ejemplo del pájaro carpintero común. Decimos, dicho de otra manera, perciben y procesan la información sensorial de manera diferente. Y a esto es lo que le denominamos sensibilidad de procesamiento sensorial. Bueno, pues este sería el concepto un poco. Y ahora me diréis, si esto de la alta sensibilidad parece que se está poniendo de moda, ¿qué pasa? ¿Que esto es porque hay marketing detrás o tal? Yo os voy a decir que hasta hace 2 años no teníamos ni redes sociales. Teníamos una página web que no subíamos fotos hasta que nos dijeron, oye, tenéis que promocionar y hacerlo y que se conozca lo que hacéis, ¿no? Pero no es marketing. Fijaos, durante millones de años, esto veis el tamaño del cerebro de nuestro antepasado, de nuestro ancestro común hace 5 o 6 millones de años y el actual. Este proceso de evolución ha durado millones de años. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora mismo, desde que, fijaos, en 1882, que empezó esta luz artificial, nos ha afectado a todos de una manera bárbara. O sea, estamos en el mundo más hiperestimulado de la historia. Hemos roto los ciclos circadianos, el tema de la luz solar, el descanso por la noche, hemos cambiado todo. Nosotros, cuando vivíamos aquí, ¿por qué a lo mejor una persona que tenía esa sensibilidad un poco más alta no destacaba a los demás? Porque éramos cazadores-recolectores y cazadoras-recolectoras. Vivíamos en la selva, cuando se acababa el alimento en un sitio, nos íbamos a otro, no había el exceso de ruido, no había luz artificial, no había los olores de químicos que tenemos ahora, no había una serie de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de 150 años para acá, pues fijaos, y concretamente en los últimos 20 o 30 años estamos todos conectados a un teléfono móvil, a una tablet, a una pantalla que nos está dando muchos inputs uno detrás de otro. Y eso hace que nos sobresaturemos. ¿De acuerdo? Entonces, queríamos explicarlo porque, vale, hay un efecto Forer también, es verdad que hay un pequeño efecto llamada, pero sobre todo que sepáis por qué tenemos ahora una parte de personas que están diciendo, oye, no puedo, me sobresaturo, ¿no? Y después, otra cosa que queremos aclarar, no hay personas con sensibilidad o sin sensibilidad, esto es un continuo, ¿de acuerdo? Este es un estudio que hizo la profesora Leonetti, es una profesora italiana pero que trabaja en la Queen Mary de Londres, donde pone las personas como si fuesen de 3 tipos, dientes de león, tulipanes y orquídeas, pero no porque valgan más o menos, sino porque el diente de león puede soportar, digamos, más estímulos. Y dice, bueno, pues es una persona que puede soportar más estímulos, lo podemos llamar diente de león. Después hay una parte central de personas con una sensibilidad media y después hay un pequeño grupo de personas con alta sensibilidad. ¿De acuerdo? Esto formaría una especie de campana de Gauss, ¿vale? Donde hablamos aquí de la normalidad. Pero claro, es que hablar de normalidad, ¿qué es la normalidad? Cuidado con eso. Nosotros seguimos mucho a Alain Français, que es un profesor de la
de la Universidad de Carolina del Norte, que es el que colaboró en el DSM-4, en el DSM-3 colaboró. DSM es, digamos que es el manual oficial del tema de trastornos, ¿no? Los psicólogos, los psiquiatras tienen unos... y lo que no está en el tomo ese no es un trastorno, y lo que está sí es un trastorno. Vale, me parece muy bien. Él colaboró en el 3 y fue el director del 4. Y dijo, y tiene un libro que se llama ¿Somos todos enfermos mentales? Dijo, porque dice, oye, no puede ser que en cada edición metamos más trastornos y todo salga de la normalidad. Esto no puede ser así. Aquí hay una hiperinflación de todo esto. Esto hay que redefinirlo todo, ¿de acuerdo? Entonces, y bueno, por supuesto, rechazó ya el DSM-5, dijo, no, se acabó. Al final vamos a terminar todos enfermos, es decir, vamos a separar tanto y vamos a tener tantas pautas que cumplir que al final nadie va a estar en esta normalidad. Nosotros lo que decimos con esto es que la sensibilidad es un gradiente y hay personas que soportan menos estímulos, ahora iremos viendo, pero no tienen ningún tipo de trastorno, no tienen un trastorno obsesivo-compulsivo, no tienen un trastorno de personalidad límite, no tienen ningún trastorno de estrés postraumático, no, simplemente que están en la parte de la campana de Gauss más alejada. Y después nos cuentan, oye, pues esto de las personas altamente sensibles, ¿qué es lo que pasa? Que ven más, tienen superpoderes, ¿esto qué es? Escuchan más y por eso les molestan más los ruidos. Y nosotros decimos, un momento, no, nada, absolutamente nada de eso, ¿vale? Fijaos, una persona, es que no encuentro no pasa nada. A lo mejor aquí, bueno, da igual. Una persona recibe estímulos, percibe estímulos, ¿vale? Por los órganos receptores, ¿vale? Oído, ojos, olfato, etc. Y luego los procesa. Y luego, en base a ese procesamiento, emite una respuesta. ¿De acuerdo? Si habláramos de problemas de sensibilidad o de hipersensibilidad, estaríamos hablando de un problema con los receptores. ¿Vale? Hay gente que tiene problemas el de hipersensibilidad en la piel, etcétera, etcétera. No estamos hablando de esto. La diferencia está aquí en el procesamiento. Ahora vemos por qué. ¿De acuerdo? Y hay, claro, una persona altamente sensible que procesa mucha información de que la que recibe, claro, cuando envía la respuesta también es más elaborada y eso supone un mayor desgaste. ¿De acuerdo? Pero ni tiene que ver con unos órganos excepcionales en absoluto, ni tiene... Y sobre todo, quedaos con la parte de procesamiento. ¿De acuerdo? Y otra pregunta más. Yo estoy abriendo toda una serie de líneas para que Manuela ahora os diga las cosas de... El tema de la paz, si se nace, si se hace, tal y cual. Mirad, a mí me gusta hablar de genotipo y fenotipo. El genotipo es la información que traemos todos en el ADN. ¿De acuerdo? Yo he puesto aquí la definición para no meter la paz. Dice el conjunto de información genética almacenada en el ADN de un organismo. Muy bien. Aquí están las características de cada individuo. Perfecto. ¿Pero eso determina que con un mismo ADN todos los individuos son iguales? En absoluto. En absoluto. Fijaos, estos son unas almejas, no sé si se ve, quizá en las pantallas se ve mejor. Se ve mejor. Tienen el mismo ADN, pero la expresión de esos genes en el medio ambiente es distinta. Y entonces vais a ver que unas son un color más azulado, otras un color más anaranjado, unas tienen un tipo de concha un poco más distinta que otras, etc. Entonces, ¿qué es lo importante? La genética es muy importante, pero también el fenotipo, la epigenética, lo que está por encima de la expresión de los genes, la expresión de ese ADN, de un organismo en el medio ambiente. Influyen muchísimo los factores ambientales. ¿Y esto por qué lo digo? Porque me dicen, oye, pero si yo creo, he hecho el test y tal, y parece que soy una persona altamente sensible, pero yo lo llevo muy bien, no tengo problemas.
Y otra persona dice, oye, pues esto de la alta sensibilidad, eso del don, eso lo puso esta mujer para vender los libros, porque yo lo llevo fatal. Me afecta a todo, ¿sabéis lo que os digo, no? Entonces, es el ambiente, de hecho, el profesor Plus, que ahora hablaremos un poco de él también, lo dijo, dice, lo que va a haber, lo que un poco definirá el futuro no es si eres altamente sensible o no, sino el medio ambiente en el que te rodees. Y eso es muy importante, que lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando os digan, acordaos esto del tema de la epigenética, del fenotipo. Aquí está. No podía tardar mucho en salir. Junto a Elaine Aron, este profesor lleva muchas investigaciones porque ha creado el metamarco de la alta sensibilidad. El metamarco donde ha agrupado distintas teorías, ¿no? Michael Plus y habla sobre todo del tema de las diferencias individuales. Y esto es muy importante. Somos personas, somos diferentes, tenemos objetivos comunes, pero tenemos que ver por la salud de cada persona. Y es muy importante. Y este señor lo que nos hace es que nos crea un metamarco donde dice, aquí cabemos todos, ¿no? Bueno, las teorías de las que habla Michael, que hoy no lo he traído porque no íbamos a tener tiempo, pero en otras veces lo ponemos el marco con todas las teorías, dice, coinciden en que los individuos difieren en la sensibilidad de los entornos y que solo una minoría de la población es muy sensible. Él dice, oye, una minoría de la población es muy sensible. Y la pregunta entonces es, ¿eso es beneficioso o eso es perjudicial? Salud. ¿Qué creéis? Aquí está el pajarito. ¿Beneficioso o perjudicial? Venga, ¿hacemos la encuesta o no? ¿Es beneficioso? Depende. Bueno, la canción, yo siempre respondo a todo con jarabe de palo. Depende, todo depende. Bueno, pues esto en la revista Science es un número de 2016. Hablaban de esta revista y de otro trabajo que salió en una revista de alto impacto. Hablaban del pájaro carbonero común. Han detectado que en las colonias, han hecho pruebas que en las colonias de pájaros carbonero común, cuando les ponen una comida nueva, aproximadamente el 80% iba a la comida como debe ser, ¿no? Y la comía. Y había un porcentaje, un 20%, de pájaros un poquito más recelosos que se quedaban un poquito más atrás. Y decían, bueno, ya veremos si comemos o no, ¿no? Vamos a tardar un poco, a ver la reacción de los otros que comen, ¿no? Entonces, fijaos, bueno, esta ley de 80-20 se cumple en muchas cosas. Es una ley que salió en el tema de economía, la ley de Pareto, no sé si os sonará, que se cumple en economía, están asintiendo. En economía se clava en muchas cosas, ¿no? El 20% de mis clientes me dan el 80% de los beneficios, el 20% no sé qué me da el 80% de los problemas. Sí, está muy tasada. Y en la naturaleza parece que también ese 20% se lleva a cabo, ¿no? Entonces la doctora Yayelovich dijo, bueno, pues depende de la frecuencia, ya que si la sensibilidad es ventajosa cuando es rara, pero es desventajosa cuando es común. ¿Vale? Y esto se cumple también con el tema de los pájaros. Entonces, mientras hay un 20%, esto se supone que es para la pervivencia de la especie en el tiempo. Si el 100% de la especie dijera no me fío de ningún tipo de comida, pues morirían todos de inanición. Si el 100% tomaran esa comida, pues también, si estuviera envenenada, mala o lo que fuese, entonces también se extingue la especie. Entonces siempre debe haber un porcentaje, y no muy alto también. Esto pasa también en el tráfico. Si hay un 20% que se sabe cómo coger un sitio donde hay mucho tráfico congestionado y un 20% se sabe el truco y se lo salta y se va por otro lado, en el momento que ya muchos porcentajes saben el truco, al final lo que termina congestionarse es el otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, es una ley de equilibrios. Bueno, ya me callo ya un poquito y te dejo a ti un rato, Manuela. Vale, gracias. Aquí lo paso, ¿no? En este. Bueno, pues vamos a ver cómo son las personas altamente sensibles. Decíamos que la alta sensibilidad es ese rasgo de personalidad que se gestiona en función de esos estímulos, tanto internos como externos. Entonces, son diferentes formas
de estar, diferente forma de estar en el mundo a la hora de percibir estímulos, y que la podemos clasificar, según algunos autores, la vamos a clasificar en estas 4 áreas: cognitiva, emocional, física y social. Vamos a verlo. Bueno, pues el área cognitiva, que es el área del pensamiento, las personas altamente sensibles tienen esa parte un poco más negativa de sobrecargarse, de tener más necesidad de control, tener más miedo, más ansiedad, por ese procesamiento profundo que significa pensar de forma más analítica y más intensa, pero también tiene la parte positiva, la creatividad, más conciencia, más apertura, más reflexión. Y lo bueno de las personas altamente sensibles es que son personas más resilientes. Lo que nos encontramos muchas veces los psicólogos en consulta es una necesidad muy rápida, muy inmediata de buscar solución a algún problema. Entonces, yo siempre les digo, bueno, a ver, este crecimiento que vamos a conseguir con la terapia no puede ser en vertical, ¿no? Como ese primer dibujo que sube ahí en vertical y directo. Los aprendizajes y los procesos terapéuticos o de cambio siempre suelen ser escalonados. Crecemos, nos estancamos un poquito, volvemos a crecer, nos volvemos a estancar. Y esto es lo que sí puede conseguir una persona altamente sensible. ¿Por qué? Por esa capacidad de resiliencia, capacidad de adaptarse a las adversidades. En cuanto al área emocional, pues las personas altamente sensibles se caracterizan o lo muestran por una expresión intensa de las emociones, por somatizar más, o sea, verlo más en el cuerpo, ahora lo veremos. Muchas veces apego a determinados objetos por esa intensidad a la hora de sentir. Y bueno, también llanto, baja autoestima, vergüenza. Como veis, estoy diciendo términos tanto más positivos como más negativos. Ambas caracterizan a la persona altamente sensible, pero se trata de conseguir avanzar en el crecimiento de la parte positiva y gestionar esa parte negativa. Entonces, todos tenemos emociones, por supuesto, y todas las emociones son necesarias, tanto las positivas como las negativas, para eso existen. De hecho, bueno, es necesario de vez en cuando llorar o estar triste o tener miedo. Todo es necesario del mismo modo que estar feliz o estar contento, pero en el momento adecuado y en la proporción adecuada. Entonces, cuando hablamos de aprender a gestionar emociones, se trata de ser capaces de conseguir que esas emociones tengan esa medida adecuada a nivel social y esa medida y esa gestión adecuada según el contexto. Si se llora en un sitio donde hay, por ejemplo, las PAS, muchas veces tendemos a llorar en sitios donde una persona no PAS no lo haría en la vida. Pero bueno, se trata también de la autoaceptación y saber conocerse a uno mismo y poder sobrellevarlo lo mejor posible. Otra característica como la empatía y la sensibilidad hacia los demás de las PAS es muy característica también, pero, ojo, muchas veces tendemos a confundir empatía con altruismo. Las PAS tenemos empatía, que es esa capacidad de ponerte en el lugar del otro, muy necesaria en la vida, para puestos de trabajo con personas, puestos de trabajo con niños. Es importante esa empatía, pero muchas veces aprendemos a gestionarla de un modo erróneo, ¿no? En nuestra propia contra, ¿no? Perjudicando a la persona, cuando la persona, en realidad, cada uno tiene que ser responsable de su propia individualidad y cuidarse a uno mismo. Yo siempre hablo también en las consultas de la teoría de círculos. El primer circulito eres tú, después el segundo pues tú y tu familia o tu pareja, el tercero tú y tu familia, el cuarto tú y el resto de tus amistades. Entonces van quedando un círculo dentro de otro. Y con la empatía ocurre esto. Hay que aprender a gestionarla para que sea un beneficio de la persona. En los niños pequeños, por ejemplo, muchas veces encontramos a los niños NAS, que son niños altamente sensibles, encontramos que son muy generosos, se ponen en el lugar de la otra persona, le regalan sus cosas. A ver,
tenemos que entrenarlos en esa empatía, dónde está el límite, el poner esos límites en esa empatía para que puedan sobrellevarlo todo bien. Y bueno, decíamos que es diferente al altruismo, ¿no? Porque la empatía es esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, pero no todo el mundo con empatía quiere ayudar al otro, que es el cambio al altruismo. En cuanto al área física, pues se manifiesta en las personas altamente sensibles con esa sensibilidad interna, como puedan ser dificultades para dormir, por la sobreestimulación, la saturación, muchas veces alteraciones en la memoria, porque al tener emociones muy intensas ocurre que se perjudica la memoria en cuanto a esos bloqueos, ¿no? Te preocupa mucho algo y te bloqueas, ¿no? Como ocurre con los exámenes de los estudiantes. La sensibilidad externa pues, se manifiesta con rechazo a ruidos, a olores, etc. Pero fijaos, ¿las PAS somos vulnerables? Pregunto. Pensamos que somos vulnerables, muchas veces nos vemos como más vulnerables que el resto. Y yo lo comparo con una pompa de jabón, sí, más vulnerable, pero al fin y al cabo también importante, ¿no? Importante estar ahí y importante conseguir que esa vulnerabilidad no se convierta en debilidad, porque no es lo mismo ser vulnerable a algunos aspectos, como a algunos estímulos, o a algunas personas o a algunos contextos, que ser débil. O sea, ser PAS no significa ser débil. En cuanto al área social, pues, ¿quién como PAS no se ha sentido alguna vez un bicho raro, un perro verde, algo diferente, alguien diferente? Es lo que más nos encontramos en los testimonios de las PAS, de las personas altamente sensibles. Me encuentro o me he encontrado a lo largo de mi vida en muchos contextos en los que me siento diferente. Y al sentirnos diferentes, pues aparecen estos bloqueos mentales o faltas de habilidades de comunicación, aparecen los problemas sociales. Por eso, una de las herramientas que más damos a las personas que buscan ayuda con la alta sensibilidad es precisamente, además de la gestión emocional, la gestión en habilidades sociales. No porque una persona PAS no tenga suficientes habilidades sociales ni venga con ese déficit en absoluto, sino porque al sentirse diferente, al sentirse vulnerable, al interaccionar con una mayoría que no son personas altamente sensibles, como veíamos antes que nos explicaba Antonio, pues generan esa inseguridad, esa incertidumbre. Y yo siempre les doy una herramienta en aquellas situaciones, porque sí que hay algo en común, ¿no? Nos sentimos diferentes, pero luego tenemos algo en común en nuestra mente que yo me encuentro cada día en la consulta. Y es que interpretamos las cosas del modo que más daño hace. Ante cualquier situación, ante una situación que nos choque, ¿no? Que te pueda chocar, pues por ejemplo, ¿qué os digo? Mi mejor amiga no me invita a su cumpleaños. La primera interpretación es, vaya amiga, ¿no? ¿Qué clase de amiga? Pues como PAS tenemos esa capacidad de cambiar esa primera interpretación por otras alternativas, esa creatividad, o al menos si no la tenemos hay que buscarla, hay que encontrarla. Hay que encontrarla porque hay otras alternativas. A lo mejor ha perdido el móvil, no lo ha celebrado, han ocurrido muchísimas cosas. Esto con todas las situaciones. Nos cruzamos con alguien por la calle, no me ha saludado. Vamos a ver. La primera interpretación es la que tenemos que descartar y usar la creatividad para buscar otras alternativas y así evitaríamos también muchos problemas del tipo social, ¿no? De interacción social, de relación con otras personas que son las que en definitiva más nos duelen como PAS. Entonces, en resumen, persona altamente sensible es aquella que se emociona más, por supuesto, las emociones se viven de forma muy intensa, tienen un sistema nervioso característico que
procesa la información, o sea, piensa de forma más analítica y, por lo tanto, eso deriva en un comportamiento peculiar. Pero ese comportamiento peculiar no tiene por qué ser ni mejor ni peor, simplemente el ser diferente es importante, es también una base de la autoestima. Sentirnos una buena autoestima supone sentirnos un poquito especiales y diferentes, ¿no? Cada uno. Y es curioso porque cuando la doctora Ellen Aron comenzó a estudiar, que fue la pionera en identificar este rasgo, aunque sea algo que ha existido siempre, ahora, como nos contaba Antonio, es cuando en esta época de la historia, con tantos estímulos, tantos de todo tipo, físicos, sonoros o emocionales, de todo tipo, es cuando más está afectando el rasgo, aunque haya existido siempre. Pues en los años 90, la doctora Ellen Aron identificó el rasgo precisamente estudiando la introversión y la timidez en muchos de sus alumnos. Y esto es algo que también os quería comentar o aclarar, porque no es lo mismo ser introvertido que ser tímido. La introversión es esa necesidad muy respetable, de necesidad de compartir con grupos más pequeños, más reducidos, más tiempo a solas. Y cuando yo pregunto muchas veces sobre todo a chavales más jóvenes cuando damos charlas en escuelas de arte y demás, ¿qué es mejor, ser introvertido o ser extrovertido? Pues, ¿qué pensáis vosotros? ¿Es mejor una cosa o la otra? Depende, vale. Bueno, pues la mayoría de los jóvenes piensan que es mejor ser extrovertido. ¿Pero por qué? Porque vivimos en un mundo, en una sociedad actual donde nos han vendido la rapidez, el consumismo, el tener 100 amigos, el hablar mucho, el querer hacer muchas cosas fuera o comunicarnos mucho. Entonces, por eso se piensa que es mejor, pero en el mundo laboral tiene que haber de todo, tiene que haber extrovertidos e introvertidos, porque todo el mundo no puede ser comercial, sino que también tiene que haber personas metiendo datos en un ordenador. Y no es ni mejor ni peor ser una cosa que otra. De hecho, las PAS, las personas altamente sensibles, los estudios que tenemos nos indican que hay un porcentaje también de extrovertidos, no todo el mundo es introvertido. Y lo que os decía respecto a la diferencia entre introversión y timidez es que introversión es una forma de ser, bueno, una característica de personalidad, y timidez es un miedo al juicio social. Entonces, los miedos son adquiridos, nadie nace con miedo. Se van adquiriendo precisamente por esa incertidumbre ante los demás, por pensar mucho las cosas, porque te critiquen, te juzguen. Y en las personas altamente sensibles, que tienen esa capacidad de ponerse en el lugar del otro y tienen esa capacidad de análisis, pues se puede desarrollar esa timidez por ese miedo al que dirán, a los prejuicios o a cómo te juzgarán. Pero todo tiene remedio. Nadie nace tímido y nadie tiene que seguir siendo tímido el resto de su vida. Yo era súper tímida de pequeña y ahora no me creo que esté aquí con una sala con 180 personas que habéis solicitado venir. Seguimos. Entonces, según la doctora Ellen Aron, también nos describen los 4 pilares, la alta sensibilidad en 4 pilares fundamentales, que son los siguientes. La profundidad de procesamiento. Entonces, para que una persona sea altamente sensible, por supuesto, todos tenemos sensibilidad, todo el mundo tiene sensibilidad, pero cuando hablamos del rasgo de la alta sensibilidad, de la persona altamente sensible, que a nivel científico lo llamamos sensibilidad de procesamiento sensorial, nos referimos a un rasgo de personalidad que debe incluir estos 4 pilares fundamentales. Y el procesamiento, la profundidad de procesamiento, que es esa capacidad de procesar la información, es decir, recibimos un estímulo, se analiza en el cerebro lo recibe, lo procesa, digamos que lo percibe, lo analiza y después emite una respuesta. Pues esa respuesta también lleva un componente emocional. Pues ese paso intermedio en el que lo percibe es el pilar que llamamos procesamiento profundo de la información. Ahí es donde el cerebro está estudiado,
Antonio nos hablará ahora del cerebro Paz, ahí es donde está estudiado que se produce un análisis más profundo, más intenso, a lo mejor son milésimas de segundo, pero actúa así. Otro de los pilares, la sensibilidad, la alta emocionalidad y la empatía, pues consiste precisamente en esas reacciones intensas a los estímulos sensoriales y lo que hemos visto antes de la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. ¿Por qué esa empatía? Pues porque también hay estudios de resonancia magnética funcional que nos indican que las neuronas espejo, que son las responsables de la empatía en las personas, están muy estimuladas y en gran cantidad en las personas altamente sensibles. La sensibilidad sensorial, este pilar, bueno, la sobreestimulación, para ir por orden. La sobreestimulación, al percibir los estímulos de forma más intensa y más estímulos en el sentido de estar más atento o de analizar de forma más profunda, al fin y al cabo también son más estímulos, llega un momento en el que esa respuesta con ese componente emocional se sobrecarga. Por eso las personas altamente sensibles tienen que autoconocerse y ser capaces de organizar su tiempo, su gestión diaria, su gestión de su vida conforme a sus características. Muchas veces, pues, a lo mejor cerrar los ojos 5 minutos, meditar, hacer algo de respiración, relajación, hacer descansos, picar algo, cualquier cosa, según cada persona, que sí se puede hacer a lo largo del día, o si puedes organizarte los horarios, organizarlos conforme a tu necesidad como persona, que es fundamental. Todos no tenemos que tener los mismos horarios. Yo cuando tuve mi primer hijo, me costó la misma vida encontrar una guardería por la tarde. Y yo decía, pero vamos a ver, es que todo el mundo trabaja de 8 a 3, si es que yo trabajo por la tarde, ¿qué hago con mi hijo? Bueno, pues esto es igual. Todos tenemos una necesidad vital que tenemos que organizar conforme a nuestra propia vida como individuo. Y el cuarto pilar, la sensibilidad sensorial, es el pilar con el que se ha confundido durante mucho tiempo toda la alta sensibilidad. Fijaos, os decía al principio que se tienen que cumplir las cuatro características para que estemos hablando del rasgo de la alta sensibilidad. Pues durante mucho tiempo se ha confundido con personas quisquillosas, que le pica la ropa, que le molestan las luces, que les molesta el ruido, que no pueden ir a un centro comercial, etcétera. En absoluto, es una característica más, pero se da en la proporción que se tenga que dar en cada uno de forma diferente. Además, no se trata de una característica fija, inamovible, o sea, no vale justificarnos como soy Paz, ya no puedo ir a tal sitio o no puedo soportar tal cosa. Si os fijáis, realmente muchas Paz no soportan un determinado ruido. Yo lo veo, por ejemplo, en los niños. Hay determinados parquebolas o cumpleaños a los que no quieren ir, y luego en su casa sí son capaces de poner la música a todo volumen y ponerse a saltar. Entonces, y los niños es como lo más puro, ¿no? Porque los adultos ya nos vamos contaminando con la vida, pero los niños se observan todos estos rasgos y estas características de forma muy directa y muy clara. Entonces, a ese niño le molesta el ruido cuando se queja porque no quiere ir al cumpleaños del amiguito tal, pues vamos a ir observando y vamos a respetar sus necesidades y su naturaleza, pero no pensemos ahora ya de adultos que nos tenemos que limitar la vida porque nos molesten los ruidos, porque va a depender mucho de dónde focalizamos la atención. Al final, las personas nos resumimos en ser aquello en lo que focalizamos la atención. Y existen estrategias y truquitos para poder adaptarnos incluso a ruidos que no nos interesan o no nos gustan. Es cuestión de interés, no de dificultad. Cuando una persona dentro del rasgo del espectro autista no soporta el ruido, estamos hablando de una dificultad, de un trastorno. En cambio, en las personas altamente sensibles estamos hablando de un interés particular. Entonces, se puede trabajar y se puede conseguir dentro de lo que la naturaleza nos pida y dentro de los propios intereses de cada uno, que también son muy respetables.
Entonces, al procesar en profundidad, la parte negativa es la sobrecarga cognitiva, el perfeccionismo, la inseguridad, el miedo y la ansiedad. Es lo que más encontramos en las personas altamente sensibles cuando lo gestionan de forma negativa. Pero fijaos, la parte positiva también tiene reflexión, intuición, creatividad, imaginación, preguntas profundas y apertura a la experiencia. Y es que, al fin y al cabo, las personas nos resumimos en un triángulo. Somos un triángulo donde un vértice es aquello que pensamos, otro vértice es aquello que hacemos y otro vértice es aquello que sentimos. Y para poder sentirnos bien, claro, directamente el vértice de las emociones no es manipulable, no podemos elegir me quiero sentir de este modo o de este otro. De hecho, se ve muy claro, ¿no? Cuando te encuentras a alguien que, oye, estoy triste, me ha pasado tal cosa, estoy súper deprimida. El primer consejo que da una persona que no conoce la psicología es, pues no estés triste, pero vamos a ver, es que no lo hago queriendo, no puedo dejar de estar triste porque sí. Y es porque los vértices que sí podemos modificar, gestionar o manipular de algún modo son el del pensamiento, aquello que pensamos, y el del comportamiento, aquello que hacemos. Pero además, para poder sentirte bien, tiene que haber concordancia entre lo que haces y lo que piensas. Porque este es otro de los motivos por los que los psicólogos tenemos las consultas llenas hoy en día. Y es que muchas veces tenemos una idea, un valor, unos principios, una forma de ser o unos gustos y unos intereses, pero en cambio que nos llevan a un camino, a queremos hacer esto, pero en cambio vamos por el otro. ¿Por qué? Porque la sociedad me dice que esto es mejor, porque mi madre me ha dicho que esto es mejor, porque no sabía qué hacer, estaba indecisa. Bueno, pues es por eso. Al final aparece el miedo, la ansiedad, la inseguridad, las quejas. ¿Por qué? Porque no hay concordancia entre lo que se hace y lo que se piensa. La facilidad de sobreestimulación, pues nos encontramos dificultad para dormir, después de un día intenso de estímulos sin hacer los descansos, sin haberte puesto un poquito de música, sin haber sonreído un ratito, pues aparece esto, aparece más necesidad de reposo y las quejas frecuentes de las que os hablaba antes. En cuanto a la alta emocionalidad y la empatía, pues nos encontramos sentimientos profundos, el llanto, la compasión, las reacciones al error. Eso es muy importante. Una característica que vamos encontrando en lo que desemboca la persona altamente sensible, que no es que la traiga, pero sí desemboca en ello, es el perfeccionismo. Y el perfeccionismo, lógicamente, no existe. O sea, la perfección no existe. Nadie es perfecto ni nada es perfecto por mucho que queramos. Entonces, yo siempre les digo, es que estamos luchando, te estás dando contra la pared, estamos luchando contra marea. No vas a alcanzar el perfeccionismo porque nadie es perfecto. Se trata de eso, de conocernos, autoconocernos y ser capaces de ser realistas y sacar lo mejor de nosotros mismos, pero sin intentar lo imposible. Y en cuanto a la sensibilidad sensorial, pues notar esos cambios. Una persona altamente sensible es muy capaz de leer el lenguaje no verbal de la otra persona, de otras personas. Y esto es muy importante en la sociedad de hoy en día, porque en el lenguaje verbal existe todo, existe el engaño, existe la mala comunicación, existe la rutina de decir las cosas de un modo, pero el lenguaje no verbal es tan sincero que nos da tanta información. Por eso esto de la intuición de las PAS. Esa intuición es por ser capaz de ver la realidad de las cosas al observar. Sobre todo, si se trata de personas, la realidad es el lenguaje no verbal que nos transmite la otra persona. Entonces, ¿qué es PAS y qué no es PAS? Bueno, pues no es una etiqueta. Precisamente hemos iniciado este proceso desde hace años para divulgar y para difundir sobre la alta sensibilidad, para evitar las etiquetas
sobre todo en los niños y en las niñas, pero que también en los adultos, que muchas veces en los lugares de trabajo están etiquetados o están arrinconados por sentirse diferentes. Y es que ser paz no es una etiqueta, es darle nombre a una realidad, a algo que existe, que está en la sociedad y que tenemos que ayudar a integrar. No es ser tímido, como hemos explicado, porque nadie nace tímido, es un miedo la timidez. Tampoco es un trastorno, aunque es importante gestionarlo bien el rasgo para que no derive en un trastorno. No es una alta capacidad, pero hay muchas similitudes. Creemos que es una alta capacidad a la hora de sentir, eso sí. Y tampoco es introversión, ni por supuesto es nada místico. Cuidado con las páginas web donde entramos, porque hoy en día hay mucha información científica y rigurosa, que es a la que os invitamos a consultar. Bueno, y dicho todo esto, ¿qué pensamos ahora? ¿Ser paz es una fortaleza o es una debilidad? ¿Me levantáis la mano los que pensáis que es una fortaleza? ¿Me levantáis la mano los que pensáis que es una debilidad? Bueno, ha ganado fortalezas y yo me alegro, porque creo que mi discurso va hacia ese punto, pero bueno, es verdad que los que acuden a mí es porque, como psicóloga, porque lo están viendo como una debilidad. Y doy la palabra a Antonio. Sí, 1:10. Yo voy a ir un poquito más rápido. Fijaos, esta imagen de la doctora Rebecca Sachs es una neurocientífica del Departamento de Ciencias Cognitivas y Cerebrales del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Ganó la foto más bella del mundo, ¿no? Y es una imagen por resonancia magnética funcional en el momento en que la madre le da un beso a su hijo o a su hija. Y salen activadas distintas partes del cerebro de ambos, ¿no? Y esto viene a colación porque esta doctora, la doctora Bianca Acevedo de la Universidad de California, Santa Bárbara, estudia precisamente eso. Por imágenes de resonancia magnética funcional nos está estudiando el cerebro de las personas altamente sensibles. ¿De acuerdo? Y ella dice que la sensibilidad está cada vez más asociada a genes identificables, a comportamiento, a reacciones fisiológicas, como la hemos visto ahí, la madre con el niño y el niño con la madre, y a los patrones de activación cerebral, ¿vale? Este es el trabajo que hizo ella, donde está publicado en una revista de alto impacto y donde ha estudiado distintas partes y se activan las partes de, muy curioso porque Manuela está hablando de emociones, pues se activan las partes que están relacionadas con las emociones en las personas altamente sensibles. El área ventral tegmental, la ínsula, la corteza, todos los nombres son tremendos, corteza dorsolateral prefrontal, etcétera, la ínsula anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Todo relacionado con las emociones, fijaos qué curioso. Y hablamos de redes. ¿Cuáles son las redes del cerebro que están relacionadas? Los estudios, pues las personas, por supuesto, el cerebro está dividido en regiones y en áreas. Tenemos la corteza sensorial, el córtex cingulado, el córtex prefrontal, etcétera. Y cada uno se encarga de una cosa. Pero luego estas áreas se unen en redes. Y hay dos redes que destacan. Una es la red neuronal por defecto y la otra es la red neuronal conectora. Y esas destacan en las personas altamente sensibles. ¿Por qué? Fijaos, la red neuronal por defecto se activa cuando no se está enfocado en una tarea. Una persona altamente sensible que no está enfocada en nada, que está conduciendo, que está paseando, que está pensando, que está continuamente con el cerebro dándole vueltas a ideas, ahora veremos a qué cosa. Y fijaos cómo el tema de la ínsula, pues se activan unas determinadas áreas. Y después tenemos la red neuronal ejecutiva central, que esta es cuando focalizamos nuestra atención en una tarea. Oye, pues voy a resolver un problema matemático. Cuando tú estás resolviendo el problema matemático, esta es la red que está funcionando. Y después la red neuronal saliente es la que hace de switch, de on-off entre una y otra. ¿De acuerdo? Todo esto está estudiado, con lo cual también
muchas veces nos dicen, oye, pues esto de las PAS, con el test, no, el test es algo, y ahora hablaremos un poco del test, el test es algo indicativo, pero luego tenemos la neurociencia detrás, ¿vale? Como decía, ya no estamos hablando tanto de las regiones, que por supuesto todos tenemos las mismas regiones, sino cómo se conectan esas regiones. O sea, ya no hablamos de topografía, sino de odografía, dice, de cómo se están conectando de distintas maneras las distintas regiones del cerebro. Y esto es muy importante porque esto es lo que de unos años para acá el tema de neurociencia está desarrollándose este campo enormemente, ¿no? Entonces, es verdad, esto es como decíamos antes, ¿no? Con la genética y el genotipo y el fenotipo, ¿no? Muchas veces prestamos más atención a las regiones. No, es cómo se relacionan esas regiones. Y claro, lo que decíamos es el momento eureka. Una persona que procesa mucha información y que está a lo mejor en sus problemas, en su mundo interior, charlando no sé qué, llega un momento que surge el momento eureka. Esto puede ser así, encontrar la solución de esto o la solución del otro. Y es la combinación de estas redes neuronales. Y esto lo ponemos porque, fijaos, estamos hablando que las células nerviosas están continuamente mandando información, ¿verdad? Información, son descargas eléctricas, no hay más misterio. Lo que pasa es que son trillones de neuronas, la información eléctrica es tremenda. Entonces, en una persona que no es altamente sensible, esto viene a colación de la sobresaturación. Una persona tiene unas pequeñas descargas, ¿no? Una cadencia de disparo, que se puede decir. Plin, 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 como los electrocardiogramas que nos hacen, ¿verdad? De sístole, diástole y va. Bueno, pues esto igual. Cuando a esa persona le llega una información de fuera, le llega esa persona y empieza a analizarla, esta cadencia se altera y se hace más rápida. De plin, 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 plin a plin, 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 plin. Ese estímulo exterior está haciendo que esa información se procese. ¿Qué es lo que pasa con las personas que están las altamente sensibles? Que fijaos, que tienen una cadencia más rápida. Entonces, si se sobreestimula, todavía, si ya de por sí van clink, 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 si encima le metemos un estímulo exterior, pues ya todavía más rápido. Y ahí viene la sobreestimulación. ¿De acuerdo? Pero viene generada por eso, por cómo se procesa esa información. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué buscamos? Para la persona altamente sensible, ¿un mundo de algodones? No. Estamos buscando el saber poner límites. Si esa persona sabe que se sobresatura, lo que decía Manuela, si esto es repetir, no estamos descubriendo nada, es repetir lo mismo. Herramientas de autocuidado, vamos a parar un poco, vamos a cambiar de tarea, vamos a respirar, como decía, vamos a hacer, ¿de acuerdo? Vamos a tomar las pausas que sean necesarias y paramos esta escalada, ¿de acuerdo? Bueno, he ido muy rápido para no... Son menos 3 minutitos para el punto, Manuel, le tenemos que dejar... Vale, voy rápido. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante? Para nosotros lo importante, o el origen de, o digamos lo más importante al crear la asociación, es ir hacia el cambio social. Porque quedarnos estancados no es bueno y porque vivimos en un mundo de consumismo, de rapidez, donde no siempre es lo más importante. De hecho, estoy segura, he trabajado en muchos casos de bullying, de mobbing, y estoy segura que precisamente esa sociedad que hemos creado en los últimos años, donde la competitividad es lo que prima, tiene mucha culpa de todo esto. Y además va muy en contra de la naturaleza paz, que nos interesa precisamente lo contrario, la conciliación, la cooperación en lugar de la competitividad. Entonces, ese es nuestro lema, ir hacia el cambio social. Y para ello es importante que partir desde todos los ámbitos de la sociedad. Los estudios nos dicen que en la infancia los ambientes positivos y óptimos generan un beneficio en cuanto a los niños y las niñas altamente sensibles y al contrario, ambientes negativos pues hay más riesgo de estrés o de problemas de ansiedad, incluso a veces esa infancia
más negativa, pues acaba repercutiendo luego en la edad adulta. Entonces, cuidemos de la infancia para potenciar, por supuesto, el potencial positivo del rasgo de la alta sensibilidad y prevenir los efectos adversos, porque veíamos que es fortaleza y debilidad. En realidad es las dos cosas, pero intentemos potenciar lo positivo. En cuanto a la salud mental, pues hoy en día tan importante, ¿de qué nos sirve? Siempre pregunto, ¿de qué nos sirve tener salud física si no tenemos salud mental? Entonces, llevamos muchos años dándole mucha importancia a la salud física, por supuesto la tiene, porque es muy necesaria, pero la salud mental va de la mano también de la salud física y es fundamental hoy en día que cuidemos la salud mental. Y en las personas altamente sensibles, pues la forma de cuidar la salud mental, fomentar los aspectos positivos, tener en cuenta que no es una debilidad y verlo como un enfoque transversal. O sea, podemos vivir la alta sensibilidad en todos los contextos de forma transversal. No nos limitemos a privarnos de cosas que realmente nos gustan y nos interesan. Bueno, y teniendo en cuenta que el sistema nervioso es altamente receptivo, por eso os hablamos tanto del cerebro, para que sepáis que no es cuestión de caprichos, ni es cuestión de actuar de este modo porque ya me señalo como Paz. Me señalo como Paz porque he nacido como Paz y tengo ese sistema nervioso más receptivo. ¿Cuáles son los mayores peligros más potenciales de ser Paz? Pues a la hora de gestionar las situaciones, como os decía antes. Las situaciones son difíciles, yo creo que no hay nada más difícil que una situación social. De hecho, me llegan muchos chavales a consulta que les entreno en habilidades sociales, trabajamos programas de habilidades sociales y claro, se sorprenden, pues yo esto no lo sabía, pues yo no sabía que tenía que hacer esto así. Digo, es que las habilidades sociales es algo que se aprende de una generación para otra, de verlo, pero debería haber programas en la escuela también de habilidades sociales. Hay gente que tiene más don, ¿no?, por naturaleza o que lo ve más en la familia, pero bueno, también es algo entrenable. El estrés social, que lo vemos hoy en día por esa competitividad que os decía, al querer quedar encima, al querer ser más que otra persona. La naturaleza Paz no nos pide eso, nos pide ser iguales unos a otros y vivir con tranquilidad, si al final no se trata ni siquiera de buscar la felicidad, se trata de vivir en paz, ¿no? Los horarios complejos, como os decía antes, que muchas veces nos sobresaturan. Poner expectativas en los otros. Es muy común decir, es que me hizo esto y yo hubiera hecho lo otro. Bueno, pero es que tú eres tú y actúas de este modo porque piensas de este modo y la otra persona es ella y tiene el derecho o el respeto o hay que respetar también los puntos de vista de la otra persona. No podemos esperar que la otra persona actúe del modo en que yo lo haría o en el que tú lo harías. Cada uno actúa a su modo de ser y en eso se basa precisamente el respeto. Es que yo la hubiera llamado en este caso y a mí no me llamó. Bueno, en este caso tú hubieras llamado y para esa persona, en este caso, no había que llamar, había que esperar, por ejemplo. Entonces, más que poner las expectativas en los otros, hacer ese autoconocimiento y empezar a actuar como realmente quieres ser, como realmente eres, como tu mayor don, como tus cualidades. Conflictos y malentendidos por poner expectativas en los otros, por ser pasivo. Me encuentro también muchos casos de pasividad que se salta a la agresividad. Seguro que habéis escuchado hablar del término asertividad, ¿no?, que es ese punto intermedio entre la pasividad y la agresividad. Y es que muchas veces se desarrolla la personalidad, que es algo, fijaos, la personalidad es algo que se va conformando a lo largo de la vida y que se puede ir modificando, por supuesto. Pues cuando vas creciendo con esos miedos, con esa inseguridad, con tantas quejas, al final muchas veces te refugias en la pasividad, en no le digo nada porque me va a decir esto, no me callo y me aguanto para no liarla, para no...
y cuando ya no puedes más, explotas y pasas al otro extremo, al agresivo, al enfado, ¿no? Entonces, conseguir ese punto intermedio de asertividad, de ser capaz de decir las cosas con naturalidad, es un gran logro, pero se puede conseguir. Hay gente que se le da mejor desde siempre, pero gente que lo tiene más difícil. Pero esa es una de las claves para vivir, para conseguir esa paz interior y una buena autoestima. La comparación social, por supuesto, el mundo competitivo al final, bueno, como dice el refrán, envidiarás a tu vecino, ¿no? Y eso nunca es bueno. Ya llevamos años escuchando a los pedagogos y a los psicólogos de no se comparen a los hermanos, no comparen a los hermanos, no comparen a los niños. Bueno, pues es algo que se hace a todas las edades y algo muy perjudicial porque las comparaciones no son buenas. Las intolerancias físicas, como decíamos, porque mente y cuerpo están muy vinculados realmente, no podemos separarlos. Y por eso nos encontramos en las PAS muchas enfermedades psicosomáticas, porque somatizan ese malestar emocional pues en dolores de estómago, en dolores de cabeza, en la piel, en rojeces en la piel o alteraciones de la piel. Entonces, esas intolerancias físicas van vinculadas a que lo emocional al final repercute también en lo físico. La sorpresa, la incertidumbre, no hay nada más tremendo que vivir en incertidumbre. Es mejor que te den ya la noticia, sea como sea, que estar en incertidumbre. Pues las PAS también lo llevan eso muy mal. Y, por supuesto, los fracasos, por eso que decíamos del perfeccionismo. Pero es que al final los fracasos forman parte de la vida, ¿no? ¿Quién tiene o ha tenido una vida en la que no haya habido algún problema, algún fracaso? Si es todos los días, no pueden ser éxitos. Lo importante es saber gestionar esos fracasos con resiliencia, no hundirse en el fracaso. Y a la hora de tomar decisiones, centrarse en los éxitos tenidos. Seguro que cualquier persona ha tenido muchos fracasos, pero también muchos éxitos. Lo que ocurre es que nuestra mente, yo creo que por selección natural o algo, focaliza en lo negativo, en los fracasos, en lo que ha hecho daño, cuando en realidad nos ponemos a buscar, muchas veces nos ponemos a buscar, y también hay muchas cosas buenas que hemos olvidado, hemos dejado ahí un poco aparcadas y en las que no focalizamos. Ponemos los ejemplos de lo malo. Vamos a tirar de los ejemplos de lo bueno también, que también forman parte de tu vida. Entonces, vamos rápido, ¿no? Decíamos evitar etiquetas, ¿vale? ¿Por qué? Porque un malestar, el factor desencadenante de cualquier malestar puede ser cualquiera, pero tenemos que distinguirlo de algún trastorno. Decíamos que ser altamente sensible no es tener ningún trastorno, pero sí tenemos que evitar, por una parte, sobre todo los niños, evitar etiquetarlos con un trastorno, que también me lo encuentro luego a la hora, cuando son más mayores, que vienen con un diagnóstico erróneo y han crecido durante toda su vida pensando que son TDAH, que es lo que comúnmente llamamos hiperactivos, o algún tipo de dificultad de cualquier tipo, y eso también repercute luego en su personalidad. Entonces, evitar etiquetar con trastornos que no tienen, porque son personas o niños o niñas altamente sensibles, y también evitar desembocar en baja autoestima, problemas de ansiedad, problemas de depresión y demás. Entonces, crecer con fortalezas para mejorar la salud mental. Es importante generar vínculos profundos con los niños, ser modelos de los pequeños, enseñarles a ser agradecidos, mejorar su autoestima y enseñarles a ser tolerantes a la frustración. Cuando ya son un poquito más mayores, pues se van encontrando con el impacto de la vida y es que empiezan a generar esa angustia existencial, el perfeccionismo. Voy más rápido, ¿verdad? Se nos va el tiempo y os queremos dejar unos minutitos de preguntas. En cuanto a otra de las facetas importantes del rasgo de la alta sensibilidad, es que es un rasgo educable. Entonces, por ejemplo, el profesorado tiene aquí una herramienta muy importante a tener en cuenta. Y las familias, por supuesto. La escuela. Fijaos, los NAS en condiciones favorables pueden beneficiarse más de la enseñanza que sus compañeros, pero en ambientes
en condiciones favorables. No necesitamos meter a los NAS en una burbuja ni les vamos a hacer un informe diciendo que son NAS en absoluto. Simplemente necesitamos que la sociedad conozca que es un tipo de personalidad más, que también está, igual que está el niño que habla mucho y el profesor sabe que no lo puede sentar con otro que hable mucho también, igual que está el niño que se levanta porque es más inquieto y el profesor sabe que le tiene que dejar salir a correr un ratito al pasillo. Pues los niños y niñas altamente sensibles también tienen su particularidad. Y cuando ya son un poquito más mayores, adolescentes o jóvenes, empiezan a sentirse diferentes. Y aquí tenemos los dos hándicaps, el de ser adolescente con todas las hormonas revolucionadas y ser altamente sensible con todas estas características. Entonces ahí ya es lo que os decía, cuando los psicólogos llenamos las consultas. Bueno, pues se puede hacer una comunicación sensible, por supuesto, pues con ternura, con intuición, con empatía, con generosidad, abriendo un poquito la mente y teniendo en cuenta todas estas características, siendo modelos, por supuesto. Uno de los factores fundamentales es ser modelos de los demás. Y en la familia también es importante atender, bueno, yo creo que es el contexto más importante, ¿no? En la familia. Respetar la emocionalidad de los niños y niñas altamente sensibles o de la pareja altamente sensible o de los abuelos altamente sensibles. Sobre todo respetar que cada uno exteriorice como a su manera o como necesite las emociones. Entonces, el futuro de una persona altamente sensible, pues ser resiliente, saber poner límites, saber decir no, confiar en uno mismo o en una misma, usar la inteligencia emocional y evitar la sobreestimulación con los espacios relajantes. Bueno, pues yo 10 ya. Voy rápido. Quiero que sepáis que hay un montón de países que ya están adaptando sus escalas y esto es muy importante. Estamos en una red de investigadores y tenemos escalas ya en prácticamente casi todos los continentes. La última ha sido Sudáfrica. En Francia nosotros estamos terminando el programa de doctorado tiene el tema de una mención internacional y tenemos que estudiar fuera. Entonces hemos estado en la Universidad de Tours en varios meses trabajando con el equipo que desarrolló la versión francesa de la escala. Nosotros la nuestra la publicamos en esta revista, Psychology, Research and Behavior Management, que es de alto impacto y fue de un proceso muy largo, ¿no? de más de un año, con traducciones, retrotraducciones, correos, pruebas piloto, donde participaron un montón de profesorado. Hemos visto los pilares y luego nosotros tenemos las dimensiones de la escala. La escala no son monofactoriales, sino son multifactoriales y estas dimensiones corresponden con los distintos pilares. Esto también está en el trabajo, en el estudio. Hicimos un juicio de experto final, participaron un montón de expertos, casi todas expertas universitarias, de 20 universidades distintas, 26 expertas de 20 universidades distintas, públicas y privadas. Entre ellas distintas catedráticas que están aquí. Y después, la suerte nuestra fue que nos llamaron del Cybersand, del banco de instrumentos, como decía Vanessa al principio, ¿no? Y nos dijeron, oye, esta herramienta nos puede servir para mejorar la salud mental. Que tenemos un banco de instrumentos y de metodologías en salud mental. ¿Podéis poner esta herramienta en el banco de instrumentos? Le dijimos que por supuesto que sí, y ahí lo tenéis en la página del Cybersand, que lo celebramos mucho. Hicimos después un retest al año y pico, que contestaron 1000 y pico de personas. Bueno, la muestra nuestra fueron 12.000 personas, que eso también en la universidad dijeron, pero ¿cómo habéis conseguido 12.000 personas? Hay muchísimo interés, ¿no? Pues al año le mandamos a 1000 de ellas, oye, ¿cómo puntuáis? Y sacamos una correlación muy alta, 0,64. Es decir, el 64% de las personas puntuaron al año después sacaron la misma puntuación que al principio. Y eso te da una fiabilidad muy alta, o sea que el instrumento está muy bien desarrollado. Después tenemos un ejercicio práctico que lo vamos a pasar al final porque no tenemos mucho tiempo, donde habla de las preguntas del test y en 2 minutos os voy a decir que tenemos la asociación, que estamos en los medios de comunicación,
que hemos sacado una serie de libros que están traducidos al inglés, al francés, al italiano, que tenemos el test en la página, ahora vamos a dar la página para poder hacer ejercicio. Tenemos un canal de YouTube donde hablamos de muchos temas, pero también no solo Manuela hablando de personas altamente sensibles y de niños y niñas altamente sensibles, sino también tenemos otros colaboradores que hablan de pensamiento positivo, de crecimiento personal, danza, movimiento, terapia. Colaboramos con muchos profesionales porque esto es multidisciplinar. Y por supuesto hacemos muchos eventos, este año hacemos los terceros premios en Madrid y estamos en colaboración con muchas asociaciones. ¿Y las conclusiones, Manuela? O las digo yo, sí que tenemos poco minuto y como la deje hablar no terminamos. Bueno, pues las claves. Asertividad, ante todo. Tomar buenas decisiones. Acordaos lo que decía del perfeccionismo. Nadie es perfecto. Evitar relaciones tóxicas. Esto es muy importante. Y después, herramientas de autoconocimiento. Saber, aprender a poner límites. Eso es muy importante para la persona altamente sensible. Aprender a poner límites. Aceptar el rasgo y ser responsables y consecuentes con lo que somos, ¿verdad? Nosotros hemos estudiado muchas veces el tema este de la pirámide de Maslow y muchas veces nos hemos dado cuenta que las personas altamente sensibles realmente no siguen la pirámide como la ideó Maslow. Primero el tema de fisiológico, oye, que esté alimentado, luego ya el tema de seguridad, tener mi casa y luego ya un poquito más de amistad y luego... No, muchas veces la persona altamente sensible salta a puntos de la escala y tiene otras preferencias, ¿no? Pues también tenerlo en cuenta. No tenéis que seguir el camino de los demás. Haced vosotros y vosotras vuestro propio camino. Y termino con la doctora, por supuesto, la queremos muchísimo y se la agradecimos en el estudio, está publicado, ¿no? lo que le agradecemos. Y ella lo resume muy bien diciendo, por su capacidad para captar matices y sutilezas que a las demás personas les pasan inadvertidas, las PAS a menudo aportan a su trabajo y a sus relaciones una buena dosis de visión y de humanidad. Y esto es muy importante. Visión y humanidad. Dice, normalmente son personas conscientes, creativas, minuciosas. Pero claro, estamos en una cultura muy agresiva, sobre todo en países occidentales, ¿no? Cuyos valores son la dureza, la extraversión, la represión de las emociones delicadas. Entonces, pueden sentirse como ciudadanos y como ciudadanas de segunda clase. Dice, a veces se involucran tanto y captan con tanta intensidad el sentido de lo que sucede a su alrededor que necesitan desconectar, ahí hablamos de la sobresaturación, de su entorno en mayor medida que el resto de personas. Bueno, pues no se puede decir más en menos. Es decir, hace un resumen maravilloso y precioso de lo que es una persona altamente sensible. Y por último, Charles Baudelaire, poeta maldito, que dijo, no despreciéis la sensibilidad de nadie, la sensibilidad de cada cual es su auténtico genio. Y aquí está en la página el test de profesionales de alta sensibilidad de España.org, Hispana.org y nuestros correos. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Y tenemos 15 minutitos, bueno, ya en verdad 13, pero bueno, entre 13 y 15 minutitos de preguntas si queréis preguntar algo. Pasa una compañera. Ah, mira, por ahí, ¿no? Mi pregunta es un poco fuerte, pero voy allá. Bueno, no nos asuste con la buena tarde que estamos echando. ¿No se oye? Sí. Mi pregunta es si las PAS pueden pasar por una depresión y después por un suicidio. Esta es mi pregunta, simplemente. Verás, nosotros, ahora Manuela, la parte técnica, pero yo quiero decir una cosa. Nosotros vemos esto como un tema transversal. Es decir, no podemos ni etiquetar ni limitar. Nosotros, por ejemplo, el año pasado estuvimos en el Congreso de los Diputados con una plataforma porque no hay un plan nacional contra el suicidio. ¿Y por qué esto? Primero que el suicidio cada 11 horas... O sea, perdón, hay 11 suicidios al día, cada 2 horas. Es una lacra tremenda. Hemos pasado muchos años queriendo mirar, no queriendo mirar, pasando de lado. Y ahora nos hemos dicho, no, hay que... Entonces, estamos trabajando por una plataforma nacional, no hay un plan nacional contra el suicidio. Fuimos el año pasado y lo presentamos en el Congreso de los Diputados, que nos atendieron los grupos políticos. Y ahora estamos en una plataforma, se llama Plataforma Hagamos un Plan contra el Suicidio. Y ahí está nuestra asociación aportando en lo que podemos. Porque
es muy importante. Y ahora la parte de... Bueno, a ver, no podemos, es lo que dice Antonio, no podemos clasificar que por ser PAS tengan más posibilidad de suicidio en absoluto, ni más posibilidad de depresión, pero sí es, bueno, es un tema que importa, que es un tema social determinante, doloroso, tremendo, y que todo lo que se pueda hacer para prevenir que se llegue o para solventar casos de suicidio o para trabajar para ir fomentando que más plataformas o más entidades ayuden a prevenirlo, hay que hacerlo. ¿Qué ocurre? Que lo que os decía antes, ¿no? Al ser más vulnerables, al gestionar, más vulnerables en algunos aspectos, ¿no? Porque no vulnerabilidad como debilidad, sino vulnerables en el contexto en el que estamos, en la sociedad en la que estamos, de rapidez, de consumismo, de competitividad, y al ser la PAS una persona que tiende más a la cooperación y a otra sociedad que es por la que estamos luchando, pues es muy importante que gestionar el rasgo de buena manera para no derivar en depresión, pero que tampoco todos los casos, o sea, todos los casos de suicidio vienen de depresión, ni todas las depresiones acaban en suicidio. O sea, no, a mí nunca me ha gustado, eso es lo que me ha dicho mi intuición desde pequeña, el meter todo en el mismo saco. Cada cosa tiene un contexto diferente, cada cosa tiene algo diferente, y yo creo que uno de los motivos que nos llevan a dar este tipo de charlas, a estar en la universidad, a estar en 1000 cosas como estamos, y gracias a la asociación, es precisamente el apoyo social de divulgar, de que se conozca, para que todo sea mejor. Y si toda la sociedad es mejor, vamos a evitar casos de suicidio, por supuesto, porque la gente, si se siente bien y no llega a ese extremo de malestar, no va a desembocar de esa manera. Hola. Bueno, felicidades por la validación que tenéis en población española del test, porque es un auténtico currazo. Y mi pregunta iba en relación a los test que podríamos tener para evaluar a niños, ¿vale? Tanto en la versión autorreportada que contestarían ellos como en la heteroreportada de los padres. ¿En qué punto estamos? Porque creo que hay algún estudio por la Universidad de Sevilla que está como intentando, pero no ha salido aún validación. Entonces, si quisiéramos como estudiar o investigar más con esto, claro, al no tener algo validado en España es complicado, ¿no? Sí. Nosotros estamos trabajando con un equipo de la Universidad de Sevilla y con un equipo de la Católica de Valencia. Sí. Entonces, porque ahora mismo estamos siguiendo a los estudios que hay de Michael Plus, que son los que conocerás, ¿no? de niños. Y claro, pero hay que también matizar, primero niños de nuestra sociedad, y después el tema de las edades, porque hasta qué edad pueden contestar ellos, hasta qué edad pueden contestar los padres, y claro, nosotros tenemos mucha fuerza en el tema de la web. Es muy complicado para determinadas edades que nos contesten, ¿no? Pero sí, va a ser un trabajo que estamos finalizando dentro de pocos meses. Estamos ya llegando al final de esto, y tenías razón, tardamos 1 año y pico. Bueno, tardamos 1 año y poco en validar el test, la escala, porque llegó la pandemia y Manuela dijo, paramos máquinas. Digo, Manuela, ¿me vas a decir ahora con todo el tema que paramos máquinas? Ha llegado la pandemia y hay que sacar un estudio para ver cómo podemos ayudar a los 2 sectores que peor lo están pasando en la pandemia, que eran los educadores y los sanitarios. Entonces, antes de la escala, tenemos un trabajo para ver los efectos moderadores que podíamos meter y cómo podíamos ayudar, es decir, nuestro granito de arena, que es un granito en el desierto, pero bueno, que es verdad que teníamos prisa por publicar, pero dijo Manuela, no, paramos máquinas y sacamos ese estudio, que también está publicado en una revista también de alto impacto, y además está muy citado. O sea, nos han citado 54 veces, que es bastante, es decir, 54 grupos de investigación que les haya gustado ese trabajo del COVID, además muy limitado, era cómo le afectaba y cómo moderaba el rasgo de la alta sensibilidad
en determinados colectivos que digo, esto no va a haber nadie, es decir, solo en educadores y en sanitarios, y pues lo ha servido, ¿no? Y después eso, tardamos 1 año y pico, y este de niños pues no sabemos, pero más o menos así, por ahí. De momento te puedes valer con el de Plus, Michael Plus. Claro. No. De todas maneras Ya. nos puedes escribir si quieres y te digo, ¿eh? Te orientamos. Gracias. Bueno, primero, ¿cómo andáis de catalán? Fatal. Fatal. Bueno, entonces mi castellano es bastante aceptable, digamos. Bueno, De momento mejor que el mío. O sea que... No, yo creo que todo el mundo tiene que expresarse en la lengua que le sea más comunicativa, que le sea, por tanto, si vamos a entender. No, una pregunta y un comentario. La pregunta es, entre la lista que habéis dado de personas con hipersensibilidad, el TOC, el Asperger, la personalidad límite, etcétera, etcétera, ¿incluiríais también el síndrome de Tourette? Porque, bueno, yo hablo como miembro de la Asociación Tourette Cataluña. Ajá. Hay muchas asociaciones en España, en Madrid, en Valencia, en Sevilla, etcétera, etcétera, ¿no? Y la percepción que tenemos, y particularmente yo que he visitado unas 140 escuelas asesorando pedagógicamente, es que los maestros, y esto lo has aludido tú, no tienen una formación de base suficiente para poder gestionar la diversidad de conductas, la diversidad de perfiles que se dan en las escuelas. No porque tengan que hacer diagnósticos, sino porque deben adaptar su actuación pedagógica a las necesidades o las características de los alumnos, ¿no? Y por lo que se refiere al síndrome de Tourette, lo que hemos percibido es que yo no sé si son alta sensibilidad, pero que son unas personas con unas cualidades excelentes. O sea, los problemas les vienen del entorno si no se entiende lo que les pasa, ¿no? Pero ellos mismos tienen unas fortalezas enormes, ¿eh? Y en la tesis que yo he hecho ya una lista inmensa de fortalezas de estos chavales, inteligentes, sociables, etcétera, etcétera, etcétera. Y centenares de alusiones de los maestros y de las familias. Bueno, quisiera saber esto, ¿no? Si tenéis dentro de la lista esta los chavales con síndrome de Tourette y otros tipos de conductas que llamamos diferentes, no patológicas, pero sí diferentes, como son el trastorno del lenguaje no verbal, llamado trastorno, pero yo prefiero llamarle condición y no es invención mía. Y otros tipos de conductas, llamémoslas diferentes, aunque no sean muy frecuentes, que pueden presentar también ese tipo de cualidades, tanto para bien como para mal. Exacto, pues me alegra muchísimo esta pregunta porque algo que se nos ha escapado de decir es precisamente eso. El ser altamente sensible, el tener este rasgo de personalidad, no es incompatible con cualquier otra esfera o faceta de la vida. Puede ser una persona con síndrome de Tourette y además ser altamente sensible. O cualquier otra... Es que es verdad, muchas veces hablamos de trastorno porque el DSM nos lo define así, pero cualquier otra forma de ser o cualquier otra forma de estar en el mundo, cualquier otro tipo de dificultad. Me gusta más usar el término dificultad porque, en definitiva, al fin y al cabo sí que hasta que se gestiona o se lleva bien suelen ser dificultades. Entonces, no es incompatible. Nos podemos encontrar con personas que además de ser altamente sensibles pues tengan esa característica. Y bueno, el listado ese que poníamos era con el que se suele confundir, con el que tenemos que evitar desde pequeños etiquetar a los niños para que no se confunda con alguno de eso. Pero yo creo que en este caso es algo más visible, ¿no? Las pruebas son un poco más determinantes, es menos factible que se pueda confundir. Los maestros es muy claro, no quieren etiquetas. Exacto, nosotros tampoco. Estuvimos a punto de ganar, estuvimos finalistas entre los 5 de 700 en DKV
DKV Barcelona, concursamos a nivel nacional en un concurso y presentamos la idea de quitar las etiquetas, ¿no? Y de 700 y pico trabajos quedamos entre los 10 primeros. Y premiaron a los 5. O sea, que estuvimos ahí a puntito, ¿no? Por el tema de quitar etiquetas. Y yo lo dije al principio, ¿no? Es decir, estamos poniendo tantos listados y estamos subdividiendo tantas cosas y le estamos llamando trastorno a tantas cosas que los que trabajan en eso han dicho algunos, como este señor, ¿no? Que publicó el libro. ¿Estamos todos enfermos mentales? O sea, tenemos que hablar de diversidad, tenemos que hablar de afrontar distintos problemas en distintas épocas y tenemos que intentar no ni etiquetar ni clasificar y hay una serie de cosas en el aula que eso ya no nos compete, que es el tema de presupuestos, el tema de materias y que eso sería otro tema, ¿no? Pero que arreglaría también muchas cosas, ¿no? Estuviéramos más con los profesores más auxiliares y tuviéramos otro tipo de... y hacia eso es donde tenemos que ir, ¿no? A unirnos en ese tipo de cosas y apoyar ese tipo de iniciativas, ¿no? Son y 29. La última preguntita. Venga, es que alguien creo que levantó antes el brazo por aquí. Vaya, que no se quede Bueno, muchas gracias por la exposición, que ha estado súper bien. Y me gustaría saber si este tipo de forma de entender la vida, al final acabaremos todos así, ¿no? Porque si realmente lo que más, digamos, lo que peor le va es la inestabilidad, el mundo tiende hacia esto, hacia la inestabilidad, cada vez más complicado y complejo. Y también está dirigido por personas que son bastante, pues casi diría psicópatas, ¿no? Entonces, claro, nosotros vamos reaccionando, y cada vez veo que hay más gente sensible, ¿no? Que saben lo que es, que se hacen los test, todas mis amigas lo saben, lo hacemos, lo miramos. Bueno, antes no se hablaba de esto y ahora todo el mundo habla de los PAS. Esto es algo que creo que en el futuro acabaremos todos así, porque las noticias que van viniendo y cómo está planteado el mundo es un mundo muy duro, ¿no? Muy competitivo y tal. Y luego, en el primer mundo es así, pero en el tercer mundo se han analizado a las personas para saber si realmente tienen tiempo de ser PAS. O sea, porque, claro, la supervivencia es dura para ellos y a lo mejor no tienen tanto tiempo pues para, bueno, como tenemos nosotros para analizarnos, ¿no? Bueno, a lo mejor son más sensibles que nosotros en el tercer mundo, eso casi seguro. Pero, bueno, en cuanto a lo que decía, lo que nos encontramos mucho los psicólogos en consulta son personas que llevan toda la vida bloqueando las emociones, poniendo como esa barrera al sentirse persona altamente sensible, bloqueando emociones, metiéndose en su caparazón o poniendo una armadura delante para no sacar esa sensibilidad. Y ahora que se está hablando más del rasgo, que se está conociendo, que están viendo que hay más personas así, que no eres la única, que no eres un bicho raro, sino que esto es una realidad, es cuando están quitando esa armadura, saliendo de ese caparazón y intentando desbloquear las emociones, muchas veces con un trabajo, ¿no? Por eso vienen a consulta con un trabajo, porque muchos años aprendiendo a bloquear emociones requiere luego un tiempo, también un proceso para poder expresarlas y poder gestionarlas de forma adecuada. Pero seguramente sea eso, todos vamos a... O sea, es bueno, es positivo que me digas que también has encontrado personas que tienden a ser más sensibles, porque son personas que siempre lo han sido, pero que ahora están descubriendo que lo pueden expresar, que pueden manifestarlo y que su conducta puede ir acorde a su naturaleza como persona altamente sensible. Nosotros tenemos... En la página web nos hacen más de 1000 test diarios y nos envían muchos correos. Y muchos de ellos coinciden en el tema de mi vida ha sido un puzzle y le faltaba una pieza. Y ahora esta pieza que me faltaba, el conocer el rasgo, es lo que ya me ha dado sentido a todo. Es lo que decía Manuela, me he quitado esa mochila, ¿no? No soy raro, no estoy solo, no estoy... Entonces entiendo el por qué he llevado esta vida que he llevado y es una tranquilidad de todas maneras, todos nos dicen los pájaros, el carpintero común, que no podemos ir todos a una, ¿eh? Cuidado, siempre tiene que haber gente con distintos grados de sensibilidad, ¿no? Muchísimas gracias por todo, de verdad, de corazón. Ay, atrás.